defensa de la alumnado TEA, el podcast. Hola a todos y todas, bienvenidas al segundo episodio del podcast de defensa del alumnado TEA. Hoy tenemos a una invitada súper especial. Tenemos a María Pastor, que es coportavoz de Verdes Eco Madrid y diputada de Más Madrid y portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid. Tengo muchísimas ganas de hacer esta entrevista, así que nada, empezamos el podcast. Vamos allá. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por venir, Un María. gustazo. Estoy súper contenta de tenerte aquí y bueno, la verdad es que creo que es una muy buena forma de acercar a la gente un poco pues a la política y bueno, pues cuando quieras empezamos. Venga, genial. Vamos allá. Bueno, me imagino que ya conocéis a María, os cuento un poquito. María lleva muchos años luchando por los derechos sociales y educativos. Este último año la verdad es que ha sido una lucha increíble en la Asamblea. Hemos peleado, sí. Sí. Hemos peleado. Me alegra mucho de tener a una persona como María que tiene esta experiencia y sobre todo esta, no sé, se ve que sale de dentro, ¿no? Y para mí eso es súper importante. Ya todos sabéis que hemos tenido este año pues la 254, creo que ha sido el tema del curso escolar pasado. Entonces, bueno, ya la han derogado, tenemos esa buena noticia, pero nosotros sí que queremos saber cómo crees que ha impactado la derogación en la clase política y sobre todo tenemos un poco de miedo de que estén haciendo pues como una 254 2.0, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no sabemos un poco la que nos pueden estar preparando. ¿Tú qué opinas un poco sobre esto? Bueno, primero que es un gustazo estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me hizo mucha ilusión porque yo creo que es un espacio como muy agradable para poder hablar de educación inclusiva y también reflexionar como un poquito más allá de un vídeo de un minuto que solemos hacer o de tweets, poder hablar un poquito más sobre inclusión, sobre cómo o qué podemos hacer desde el mundo político, desde el mundo educativo, cómo lo viven las familias, cómo vive el alumnado, el profesionales. Entonces yo creo que es como un espacio como muy agradable y agradezco como un montón. Muy de estar por casa. Al final, para mí, que haya también este halo de confianza, pues es súper importante. Eso es. Así que nada, encantada por estar aquí, agradecidísima por la invitación y respondiendo a tu pregunta. Mira, yo creo que una de las cosas que a nivel político ha pasado es que en general el Partido Popular nunca rectifica sus políticas, ¿no? Ellos son como súper defensores de lo que hacen y nunca reconocen que lo que han hecho está mal o que tiene errores. Y la 254 lo veíamos, ¿no? Que estaba teniendo un efecto terrible en los centros educativos y ellos seguían empeñados en que era maravilloso, que estaba favoreciendo al alumnado autista y que no había nada que rectificar, ¿no? A pesar de todas las evidencias de los equipos, de los profesionales, de las familias, cómo lo están viendo el alumnado, ¿no? Entonces, yo creo que es un éxito de las familias, de los colectivos, de los profesionales, haber conseguido que el Partido Popular rectificase, que una política que ellos defendían como maravillosa reconociesen que no estaba sirviendo y que no estaba haciendo bien al alumnado autista. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que reconocer, aplaudir y agradecer a quienes han estado dando todas las peleas, desde judicial, mediática, en los centros educativos. Es un éxito y así lo tenemos que vivir y estar contentas porque lo hayamos logrado y que este año no haya una resolución que maltrate al alumnado autista. O sea que eso es lo primero. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabemos, ¿no? Porque yo creo que ha sido una derogación que anunciaron como el último pleno en junio, así como, por cierto, que lo vamos a dejar sin nos han tenido efecto. Todo un verano, que eso me ha parecido un poco mal. Que está firmada el 27 de junio, pero no la colgaron en ningún lado, no la han hecho pública. Yo he hablado con equipos y los equipos hace 2 semanas me decían, no sabemos nada, no nos ha llegado que la 254 ya no esté en vigor. Entonces, ha sido una derogación un poco por la puerta de atrás que efectivamente no existe, pero tampoco lo han hecho público, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora se supone que estamos en la situación anterior, pero la situación anterior no era tampoco buena. Quiero decir que hay una falta de profesionales, de apoyos, hay una falta en realidad de una educación inclusiva real en los centros educativos. Y aparte que a nosotros también nos preocupa mucho qué es lo que va a pasar con el alumnado que se ha quedado un poco entre medias. O sea, es decir, claro, si han forzado el ratio hasta 7, esos 2 alumnos extra que metieron a lo mejor en primavera, ¿ahora dónde se van? Claro. No sabemos qué va a pasar con eso, no sabemos qué va a pasar con todo el alumnado que durante este año se le ha aplicado la 254, que ha sido derivados de forma masiva a centros de educación especial. En educación especial también es una situación muy complicada porque les han llevado las ratios al máximo sin más profesionales. O sea que ha llevado una situación muy difícil y ahora mismo no sabemos realmente
cuál va a ser el procedimiento, cómo se va a manejar esta situación, si van a hacer, bueno, pues esto ya está así y a partir de ahora se hace diferente. Nadie ha dado ningún tipo de explicación y tendremos que, bueno, pues pedir, bueno, explicaciones en las reuniones, también en la asamblea, Ujú, para saber vale. exactamente en qué va a consistir todo eso. Todo yo creo que hay que pedirles que estén un poco a la altura de la realidad. Ya hemos visto el daño que han hecho sus resoluciones y quien tiene que regular la educación inclusiva no puede hacerlo al margen de las familias y de los profesionales. Hay que sentarse con ellos y hay que trabajar con ellos. Pues sí, totalmente de acuerdo. De Porque si hecho, o no... sea, otra vez gracias por estar aquí porque creo que es súper importante. Bueno, en junio tuviste una reunión, la tuvo con Rebe y con Miriam, que la verdad que fue una reunión súper enriquecedora. Y bueno, así preguntando un poco más personal, me llama mucho la atención, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a ti pues a hacer este trabajo, ¿no? A estar en la asamblea, a defender cómo lo haces, y más teniendo una peque, creo que tienes neurotípica, o sea, no suele ser lo común que un padre o una madre de niños neurotípicos pues tengan esa devoción y como ese arroje para defender la educación inclusiva, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco qué es lo que te mueve dentro, Ujú. ¿sabes? Bueno, gracias por las palabras porque es un reconocimiento al trabajo que, pues es muy bonito también porque a veces ya sabes que trabajar en política no tiene la mejor fama y el Ya. mejor reconocimiento, así que te agradezco un montón las palabras. Y lo pensaba un poco que era en realidad, ¿no? Y no hay nada como en concreto. Yo soy trabajadora social, o sea que en Sí. realidad tengo como esta parte un poco más del ámbito social más metida adentro. Siempre me ha gustado muchísimo el mundo educativo. Tengo un máster de profesorado porque siempre he querido trabajar dentro de un centro educativo, entonces como que la parte social y educativo para mí siempre han estado unidas, pero cuando llegué y asumí la portavocía de educación hace ya 5 años, en Ujú. realidad me faltaba muchísimo conocimiento porque no sabía realmente qué estaba pasando. Y esos primeros años o incluso meses, ¿no? Antes de la pandemia, vivimos mucho la falta de PTs y ALs que Mm. había en los centros educativos, hubo mucha movilización, trabajé con familias y con colectivos que ya estaban por aquel entonces dando guerra, que me enseñaron muchísimo, porque Sí. la clave de todo esto yo creo que es todo lo que nos enseñáis y todas las experiencias y todas las realidades que tenéis, que sois capaces de transmitirnos y nosotros somos capaces luego de intentar presionar a raíz de eso. Y luego yo he tenido una suerte enorme que tengo un compañero que se llama Agustín Alcocer, que él trabaja en equipo, ahora ya se ha jubilado, pero que es un hombre maravilloso, que él era capaz siempre de explicarme y hacer entender cómo era realmente una educación inclusiva real, qué efecto tenían las resoluciones, porque al final la resolución lo aguanta todo, pero ¿qué supone realmente esto para el alumnado? ¿Qué supone realmente esto en plazos? ¿Qué efecto tiene? Él era capaz de lo complejo y lo difícil a veces de Ujú. la normativa, traducirlo a la realidad de un niño o una niña con necesidades educativas específicas, especiales, y gracias a él, pues yo creo que él me ha transmitido ese amor que él tenía por la educación inclusiva y para mí es que no concibo otra forma de entender la educación que no sea que todos tengan los recursos específicos y los apoyos independientemente de las necesidades que tienen, ¿no? Tienes unos Sí, apoyos que tienes que tener y hay que garantizar ese proceso de justo. aprendizaje y ojalá no dependiese de si tú tienes un diagnóstico, si no tienes un diagnóstico, si tienes alguien que te puede defender, no. Los niños tienen Sí, sus procesos de porque aprendizaje y necesitan sus apoyos independientemente de si es una necesidad reconocida o no. Ojalá llegásemos a ese punto en el derecho a la educación, ¿no? Yo creo que hay que pelear y hay que defenderlo así. sí, totalmente, porque además, al hilo de lo que has dicho, me viene a la cabeza la situación de las escuelas infantiles, que lo iba a decir antes en la presentación, pero se me ha ido, así que lo voy a meter ahora, que también eres una gran defensora de lo que está pasando con las escuelas infantiles y a Totalmente. mí me preocupa especialmente porque aunque pueda parecer a priori que no tiene nada que ver con nuestro colectivo, sí que lo tiene, Todo. porque al final los equipos de orientación específico que están en las escuelas infantiles son los que primero hacen las detecciones de qué peques necesitan atención temprana y hay que recordar que según la ley maestra de inclusión, que es la que nos rige ahora mismo, un peque para acceder a un recurso de aula TEA tiene que pasar previamente 6 meses por ordinaria con apoyos, ¿vale? Y de nada sirve que tú estés en la escuela infantil 6 meses si no tienes los apoyos, ¿no? Entonces creo que eso también es súper importante destacarlo porque al final las escuelas infantiles, digamos que son la primera línea que están ahí cuidando a nuestros hijos e hijas y bueno, es súper importante también pues hacer valer su trabajo
y hacer valer sus derechos y sus condiciones laborales, ¿no? Que al final son trabajadoras y, oye, que se están ahí ganando el pan. Además es que viven en una situación súper precaria porque tienen Ujú. unos salarios mínimos, tienen, ¿no? Con 2, 3 años tienen 20 niños, y es muy difícil detectar, ¿no? En esos primeros años, Sí, cuando se ven los primeros síntomas, se ven que pasa algo, tener tiempo suficiente, que es al final lo que defendemos, ¿no? Que los profesionales tengan tiempo para hacer bien su trabajo, poder detectar, ver que ahí hay una señal, poder actuar, poder empezar justo. a prevenir, poder acompañar. O sea, al final, si no tienes tiempo y lo que estás haciendo es trabajar con esos 18, 20 niños, sin espacio, sin tiempo, sin recursos y sin apoyos, lo que estamos haciendo en realidad es condenar a esos niños y esas niñas a tener los apoyos Efectivamente. y poder, ¿no? Al final, tú necesitas poder desarrollarte adecuadamente con los apoyos que necesites. Si no somos capaces ni siquiera de detectarlos porque no tenemos los apoyos, los recursos, porque los centros y los equipos de atención temprana están completamente desbordados, pues estamos poniendo piedras desde el principio. Entonces yo creo que es que hay que Efectivamente, ir, sí, sí, pues o hay que sea, hablar me parece ya clara. también pues una cosa Sí, súper importante y quería mencionarlo aquí. pues sí, estás, ojalá un apoyo a todos Sí, porque al esas final, profes que están ahí dándolo todo en unas condiciones súper precarias y que sí, son tan, tan fundamentales. yo, por ejemplo, metiendo nada muy rápido, Eric ha tenido dos escuelas infantiles, las dos privadas, porque a mí no me acogieron en Claro, la pública, pero bueno, no pasa nada. Un poco a lo que voy es que le cambié de una escuela a la otra, porque en la primera no tuve muy buena experiencia y nosotros ya teníamos sospechas pues, de que Eric era distinto, ¿no? De que procesaba diferente. Y la verdad es que yo estoy súper agradecida a las qué bien. profesionales que nos atendieron. Claro, La sí, es escuela se que llamaba El Trébol Mágico y yo tengo aquí un trébol tatuado en la qué mano bonito. porque, o sea, llevo aquí un tatuaje que pone sigue adelante, ¿vale? Y es como que necesitaba ver todos los días que realmente tener la certeza y la confianza de que puedo encontrar profesionales como las que yo encontré en el Trébol Mágico. Hay Entonces, bueno, muchísimas en todos lados. pues Yo quiero un reconocimiento porque la gran mayoría son profesionales que si no tienen las herramientas, quieren aprender las efectivamente, herramientas para atender bien a su alumnado. O sea que yo creo que hay que reconocérselo, apoyárselo y defender que puedan tener el tiempo para hacer bien su trabajo. pues sí. Sí. Y bueno, hablando un poco del tema político, Ajá. una de las dudas que yo he tenido y que tienen muchísimas personas es cómo puede un ciudadano de a pie o un colectivo como el nuestro, que no es asociación o que no tiene forma jurídica, acceder a la política. O sea, cómo puede acceder pues, a hablar con los políticos, cómo puede acceder a tener una reunión, o sea, ¿qué consejos nos puedes dar un poco pues, a las familias y a las personas, bueno, a los profesionales y a las personas autistas adultas para poder tener pues esta cercanía, ¿no? Como la que estamos teniendo ahora mismo contigo. O sea, ¿por qué hay esa distancia? ¿Por qué se marca como ese privilegio de clase? Ujú. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué se da en política cuando se supone que el político está al servicio del ciudadano? Yo Yo me siento una persona normal y corriente, soy una persona normal y corriente. Yo después de aquí voy, recojo a mi hijo, me voy, Sí, paso la tarde en el parque y la gran mayoría tenemos una vida normal y corriente. Es verdad que durante mucho tiempo se ha construido una imagen del político, ¿no? Como sí. alejado de la realidad, pero yo creo que hay una gran mayoría que su vida es común, normal, y que lo que Ujú. pasa es que ahora trabajas un tiempo en política como otro tiempo trabajas en educación, trabajas de azafata de congresos, no sé, Sí, las diferentes cosas que hace cada uno, ¿no? Teniendo eso en cuenta, yo creo que es más fácil intentar imaginarse cómo acercarse a alguien, pues como te acercarías a cualquiera, ¿no? Hola, mira, tengo un problema, tú tienes una voz que yo no tengo, ayúdanos. Y yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas con las que trabajo habitualmente responden a ujú. ese llamamiento de, oye, tengo un problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Principalmente yo creo que todos nos reunimos con quienes tengan, ¿no? Alguna necesidad, algún problema, alguna propuesta Ujú. y luego vemos en qué medida se puede acompañar o no se puede acompañar. A lo mejor tu necesidad o tu problema no coincide con Sí, mi no depende planteamiento, claro, en sí, plan, no sé, soy un fondo buitre y quiero que me ayudes a que los fondos buitres compren más casas. Pues bueno, me ya. puedo reunir contigo como Sí, mucho, pero pero no te voy a acompañar. Pero en general creo que cuando un grupo, por ejemplo, como vosotras, ¿no? Un grupo de familias, de profesionales, que de la nada, digamos, a raíz de un problema, se ujú. une y trabaja de forma colectiva, cuando nos ponéis en contacto, nosotros somos conscientes de lo importante que es poder poner a vuestra disposición pues ese espacio, ciertas recomendaciones, pues a lo mejor podéis presentar una iniciativa por aquí. Está bien que escribáis a todos los grupos parlamentarios para Ujú. reuniros, porque a veces estás un poco perdido sobre qué cosas hay Justo, que es hacer. que digamos que el proceso es, digamos, yo creo que lo más lioso, ¿no? Sí, Porque, claro, no sabes exactamente dónde te tienes que meter. Claro, al final existe un portal de transparencia que tampoco lo sabe todo el mundo.
donde pues vienen las direcciones de correo o, por ejemplo, pues de los secretarios o secretarias del personaje político en cuestión. Entonces yo creo que es un poco como que se diluye esa parte, ¿no? Sí. Y es como que no es tan conocida, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que a través de estos actos, pues la ciudadanía también sienta pues que se puede acercar. Yo creo que eso es fundamental, que al final los vecinos y vecinas, los que tienen un problema, tienen que tener la confianza que uniéndose, que trabajando conjuntamente, pueden lograr muchísimo y que nosotros estamos aquí para acompañarles. Ni es robarles el protagonismo, ni es Ujú, nuestra lucha, es la lucha de las familias y nosotros tenemos una voz que tenemos que aprovechar y muchas veces es simplemente orientar, oye, pues mira, por aquí, por aquí, por aquí, porque al final hacéis vosotras. Cuando vais vosotros a hablar con un director general, con el viceconsejero, cuando vais a meter presión, lo tenéis que hacer vosotras porque sois sí. quienes sois, ¿no? Las que tenéis la realidad detrás de vosotras, las que podéis Ujú, decir, oye, es que mi hijo o mi hija está viviendo esto. Luego hay un espacio que es la Asamblea de Madrid donde podéis venir a hablar y muchas veces nos toca hablar a nosotras, pero solo hablamos si ujú. vosotras queréis que hablemos, si queréis que defendemos lo que A estáis ver, viviendo, eso es yo creo que impone importante. un poco también, ¿no? O Claro, sea, bueno, es que es un espacio que no siempre es abierto, o sea que sí. para nosotros las comisiones tendría que ser un espacio donde participase mucho más la sociedad civil Ujú. y menos, ¿no? Nosotros con el gobierno. Tenemos que cuestionar al gobierno, pero a nosotros nos gusta pensar que es un lugar donde, como la casa de los madrileños, ¿no? Donde Sí. vienes y dais la voz, oye, pues a mí me pasa esto, pues muchas veces invitamos a AMPAs, que te Ujú, cuentan el problema con las infraestructuras educativas. Ha venido segundo maestro también para hablar, o ujú. sea, quiero decir, nosotros concebimos la Asamblea de Madrid para eso y los plenos, que son un espacio más de interpelación con el gobierno, pues ahí estamos nosotros trayendo pues lo que al final vosotros nos traéis, ¿no? Que es Sí, y donde, menos mal, porque, bueno, sí, porque es de verdad verdad, que es una pena decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que las familias se sienten súper poco claro, escuchadas. O normal. sea, entonces, bueno, pues también pues queremos aprovechar este espacio pues para preguntarte un poco por eso, ¿no? Y bueno, pues hilando con esto, también queríamos preguntarte Dime. un poco qué impacto legislativo pues pueden tener, sobre todo también para animaros a vosotros, a todas las familias autistas y profesionales, porque creo que esto es fundamental. Queríamos preguntarte qué impacto crees que pueden tener colectivos pues como Defensa, asociaciones como Segundo Maestro. O sea, ¿realmente crees que la unión hace la fuerza de cara a la política? O sea, Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos pasado una época en la que a lo mejor los colectivos y las organizaciones se movían a través de los partidos políticos a una época en la que los propios movimientos sociales, familiares, educativos, tienen voz propia, tienen fuerza ujú, propia y están siendo capaces de generar cambios legislativos. De hecho, la derogación de la resolución 254 creo que es un claro ejemplo de cómo el movimiento de diferentes organizaciones ujú, total. cooperando y trabajando conjuntamente, pero desde lo individual, ¿no? Que es pues una Ajá, asociación es una, segundo maestro es otra, plena totalmente. inclusión es otra, desde el trabajo de diferentes espacios, pero coordinado, ha generado cambios. Entonces, no subestimemos esa fuerza tan importante. Lo que necesitamos es cooperar, Sí, comunicarnos, trabajar de forma conjunta, llegar a acuerdos en las cosas que se puedan llegar a acuerdos y ahí empujar sabiendo que se pueden lograr grandes cambios. Yo creo que el gobierno del Partido Popular no es inmune a la realidad porque la discapacidad no es una cosa que le pase solo a una familia, nos pasa a todo el totalmente. mundo, nos puede pasar a todo el mundo y quizás esa certeza es la que te permita decirles, perdóname, es que tú también tienes que regular para todo el mundo y tienes que ser capaz de entender a todo el mundo porque a ti también te pasa y tú no eres ajeno a esta realidad. Entonces yo animaría a todo el mundo a que quedarse en casa a veces no tienes ganas, estás agotado, trabajas 1000 horas, suficiente que pasas el día a día y sobrevives, pero creo que cooperar y trabajar de forma conjunta es lo que está generando Es que cambios al final importantes. todas las voces importan y esto es un mensaje que yo lo digo mucho, ¿no? Y además estoy firmemente convencida de que creo que esto que ha pasado con la 254, bueno, por lo menos que yo recuerde, yo creo que no ha pasado antes. En El educación, creo que no. que se unan con esta fuerza, pues digamos, pues un poco pues de profesionales, personas autistas adultas, ¿no? Que creo también que es súper importante escuchar su voz, Sí. familias y, bueno, también parte de la ciudadanía, ¿no? Mm. Que eso también creo que es una victoria, el hecho de hecho, esta tarde, nosotros estamos grabando, va a salir en octubre, pero bueno, todavía estamos en septiembre. Esta tarde es la manifestación de menos lectivas y creo que han tenido un gesto súper bueno porque han estado hablando con Ana. em,
para hacer pues, los Un blog, carteles y un sí, bloque un bloque autista. autista. Entonces, para mí es un súper paso que al final docentes que suelen estar en ordinaria, que no tienen ese conocimiento sobre Ujú, autismo, sí, nos incluyan por pleno derecho. O sea, al final el alumnado autista o con discapacidad, ¿vale? Existe y estamos ahí, ¿no? Entonces completamente. me parece un paso muy bueno el hecho pues, de haber ya sintetizado, interiorizado, no sé, llamarlo como queráis, el hecho de que hay un bloque autista, que estamos aquí y que vamos a Completamente. dar mucha guerra. Bueno, yo creo que además que es un reflejo de los avances tan grandes que se han hecho, ¿no? Porque hace a lo mejor 10 años, 5 años, esto era impensable y el debate no giraba tan profundamente en torno a la educación inclusiva y el derecho Ujú, a los apoyos, independientemente de la discapacidad o de la necesidad educativa que tuvieses. Y ahora creo que es una cosa que está mucho más extendida, mucho más entendida, mucho más aceptada y que creo que además los profesionales se sienten cada vez más implicados, ¿no? Los centros educativos también ujú. hay de todo, ¿eh? Pero que creo que hay un avance importante en esto. O sea, y yo creo que eso también tiene que ver con la capacidad de presionar y decir, hola, yo tengo los mismos derechos que tú y, Ujú. y los exijo además, ¿no? No, no lo reconoces solo, sino que exijo que se garanticen. Sí, porque, por ejemplo, hablando de autismo concretamente, la prevalencia que hay ahora mismo es de una persona de cada 36. Sí, Entonces, eso quiere decir pues, que tú a lo mejor en tu familia pues exista una persona autista o yo qué sé, que si el día de mañana, pues si tienes nietos o nietas, puedas ser autista. O sea, a día de hoy cualquier persona mm, no está exenta de tener autismo en su casa. ujú, Entonces, esto es una completamente. realidad que debemos de ser conscientes y también tenemos que valorar, ¿no? Que al final, pues bueno, a veces el autismo es un poco complejo de entender porque es un espectro muy grande, ¿no? Pero yo creo que también a día de hoy hay muchísima información y lo que digo siempre, al final yo creo que tiene que ser de corazón. O sea, hay cosas que son innatas, que para mí son lógicas y que, bueno, no te hace falta ser un experto en autismo. Aparte de que cada persona autista pues tiene su Completamente. espectro, valga la redundancia. Entonces, creo que es algo que al final también me gustaría, bueno, nos gustaría a todas trasladar a política. Y es un poco como que parece que en política no hay cabida a los sentimentalismos. No sé si me estoy Sí, explicando. completamente. Sí, a ver, es difícil regular los sentimentalismos, pero tú te tienes que hacer cargo de los Sí. sentimientos y de las emociones y de lo que supone como una madre, como un padre, llevar a tu hijo con autista a un centro educativo que no tiene apoyos y recursos. O sea, no solo es un PT, una L, un número, es una realidad, un contexto que tú Ujú. tienes que garantizar y tienes que poner en marcha las normas y la normativa que sea para hacerte cargo de lo cuantitativo, pero también de lo emocional. Yo creo que un éxito también de una buena política es hacerte cargo de lo emocional, entenderlo y ser capaz de construir políticas que respondan un poco a eso. Es como, es que es parte, Sí, porque parte al de lo, o sea, parte final de lo que en realidad espera cualquier persona, los ¿no? niños crecen Eso es. y hoy son niños y niñas autistas, pero el día de mañana van a ser adultos y adultos autistas, ¿no? Y incluso hablando un poco del tema económico, si se invierte en educación, luego, pues esas personas podrán tener sus trabajos, podrán tener Completamente. sus estudios, o sea, y serán personas que puedan tener su vida, una vida plena, una vida independiente y que, bueno, que puedan contribuir Completamente. económicamente, ¿no? Entonces, al final, esto es una de las cosas que además Ana lo defiende muy bien, pero bueno, yo lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda, Ana. Ese tema es o sea, es un melón, ¿no? Que hay en el tema del autismo adulto que realmente hay como una sobreprotección, un paternalismo y un capacitismo que es aplastante. Y al final hay que tener en cuenta que si tú como sociedad, y no solamente también para las personas autistas, sino para el resto del alumnado, si tú al resto del alumnado le enseñas que una persona autista tiene sus adaptaciones, luego esa persona Completamente. autista tendrá un jefe o una jefa justa que le haga las adaptaciones que le corresponden, ¿no? Porque también hay mucha problemática y no solamente en el trabajo. Por ejemplo, tuvimos un directo hace súper poco con una chica que se llama Ainhoa, Ujú, lo hizo con Ana, estuvo comentando un poco pues todo el tema de la selectividad y las adaptaciones y les hicieron unas adaptaciones de TDAH, ya, que realmente no es no la tiene que le nada que ver. corresponde, ¿no? Entonces, al final, pues para mí siempre es muy importante pues hablar de autismo adulto que está ahí, también esa parte del autismo Claro. bueno, que está en otro tipo de centros y que tiene más necesidades de apoyo, que también existe, ¿no?
bueno, creo que es mucho más fácil crear una sociedad más inclusiva si desde pequeños completamente. pues facilitamos los apoyos y los ajustes razonables que Bueno, necesitan para su uno de los educación. problemas importantes de Madrid es la segregación que existe, ¿no? Que tenemos una tasa de segregación altísima y que en realidad significa que hay unos muros entre unos niños y otros, ¿no? Que tiene que ver con renta, pero también tiene que ver en función de las necesidades educativas Sí, especiales. Y creo que es importante que sin menospreciar, ¿no? Algunos centros, algún tipo, yo creo que nosotros necesitamos garantizar que los niños y niñas, independientemente de las necesidades que tengan, puedan estar en centros ordinarios en su gran mayoría con los apoyos suficientes y eso no se consigue em, pidiéndole esfuerzos a las familias y que tengan que aguantar con la escasez o con, bueno, esto es lo que hay, si no, no, yo creo que nosotros nos merecemos una educación que tenga apoyos suficientes, que pueda ir acompañando los procesos de cada uno, porque la inversión ahora yo lo voy a defender como el derecho, o sea, es su derecho independientemente de si luego llega a 20 años y no quiere hacer nada o tal, efectivamente. pero es su derecho a su educación. Y luego cuando tenga 20 años, pues trabajaremos otras cosas, trabajaremos la inserción sociolaboral, la autonomía, habrá pisos, habrá centros, habrá lo que sea. Pero claro, es que ahora hay un derecho, que es la educación, que lo marca la normativa, la marca la Convención de los Derechos Humanos. Y eso hay que garantizarlo. Y lo que no se puede pedir a las familias de niños y niñas con necesidades educativas especiales es que tengan que aguantar y que tengan que soportar cosas diferentes a las del resto. Si mi hijo que no tiene necesidades educativas especiales tiene todos los recursos, el resto tiene que Es tenerlos que es también. complicado, No es hay que, complicado y es muy doloroso. y es muy doloroso y es muy injusto porque tú solo quieres que tu hijo esté bien y es lo normal. Sí, Solo sí. quieres que tu hijo y que tu hija estén bien y que tengan los apoyos. Y lo que no se le puede pedir a las familias es que tengan que estar haciendo de expertas legales, expertas en normativas, ser los que más se pelean, pelearse con equipos directivos, con la edad. Eso, eso es Es que es completamente y agotador, profundamente injusto es con las agotador. familias que lo que quieren es tener tiempo para disfrutar de sus hijos y de nuestras hijas. Y yo creo que una responsabilidad de la administración pública es garantizar que eso pase, que tú tu tiempo lo dediques para estar con Eric y no a que te tengas que estar peleando por una normativa que no sabes si le va a expulsar el año que viene de un centro educativo. Eso es absolutamente Y todo esto inaceptable. en primaria, porque luego Bueno, está secundaria es un tema secundaria, muchísimo más complejo. que bueno, no tengo todo el conocimiento que me gustaría y por eso no he querido profundizar. Estamos en ello, ¿vale? Es complejo, Porque, sí. bueno, yo tengo otro hijo que tiene 14 años Ajá. y él no es autista, pero sí que tengo una muy buena amiga, que se llama Rocío, y ella sí que tiene, su peque es autista y bueno, pues a mí hay cosas que me duelen mucho. Claro. El cambio de primaria a secundaria Sí, porque a es muy mí pues se me difícil. parte el corazón Claro. con las cosas que pasan en los institutos públicos y también hacen un llamamiento a los docentes de secundaria y a los centros educativos de secundaria que, aunque la adolescencia es una temporada muy difícil, creo que es una temporada que necesita mucho acompañamiento también y mucha vinculación con las familias. Y creo que es importante porque a veces se escapan cosas. Y la adolescencia es una época, una temporada Sí. donde defines tu propio yo, tu propio ser. Y creo que es muy importante también ese punto. No sé si nos puedes decir un poco pues, cómo se maneja esto desde el punto de vista educativo, qué medidas se toman, o sea, cómo se puede acceder las personas, las familias que tengan alumnado adolescente en institutos. Pues claro, al final nosotros hablamos mucho de primaria, ¿no? Pero cuando es secundaria, ¿dónde están las regulaciones? ¿A quién se pueden dirigir? O sea, ¿cómo? Es complejo porque, bueno, hay menos aulas, si no estoy equivocada, hay menos aulas, por ejemplo, TEA Sí, hay en muy pocas. secundaria que en primaria, lo cual pues refleja un poco la política educativa que hay, ¿no? Es un momento, como dices, yo creo que de muchísimo cambio, en el que el acompañamiento y los apoyos tienen que ser más intensos, en una dinámica de adolescencia que es más compleja, en un entorno del centro educativo, al final los institutos son menos, ¿no? Como menos familiares, ¿no? Porque al Uf, final hay una realidad, totalmente. pues tienes un profe que es, ¿no? El que va en diferentes cursos, genera más dificultades para poder hacer ese acompañamiento y el seguimiento. Y yo creo que ahí hay que darle una vuelta a cómo estamos haciendo eso, porque creo que la falta de, digamos, de recursos, apoyos y herramientas dentro de los centros educativos no puede suponer que al final muchos niños autistas se vayan a centros de educación especial, no porque allí se les den mejores recursos, sino porque en otro lado no hay los recursos suficientes, ¿no? Yo creo que Totalmente.
respetando los deseos muchas veces de las familias, de que estén acompañados, de que estén protegidos, que yo lo entiendo y jamás voy a cuestionarlo. A mí sí me gustaría que las decisiones pudiesen ser en base a los recursos y a realmente cómo van a estar, más que muchas veces como hablamos, ¿no? Al Sí, miedo a que que sea mi algo hijo a y a mi nivel hija no emocional, esté sí. bien. Pues es que el miedo lo entendemos todos y jamás le puedes decir, no, pues te vas a quedar aquí porque es lo que tiene que ser, porque las familias no tienen que vivir con ese miedo. Ahora, nos gustaría que la opción del instituto sea una opción real para un número muy importante de alumnado con necesidades educativas especiales y para eso pues es probable que hay que hacer cambios. Sí, yo creo que sí, porque lo que te comentaba, ¿no? No estamos muy puestas, ¿no? Todavía, pero sí que quería comentarlo contigo, no Sí, perder esta oportunidad porque me preocupa. mm, Me preocupa porque, bueno, pues aunque mi hijo de 14 pues sea neurotípico, pero bueno, pues hay otros niños que no lo son y sí, para mí es muy importante también que incluso el alumnado neurotípico pues tenga esa conciencia, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. poco a poco. Por último, darte las gracias de nuevo por estar Un aquí. placer. Hoy están Miriam, Marta y Ana reunidas también. Bueno, va a ser esta tarde, todavía no, ¿vale? Con el nuevo director de Educación Infantil, Primaria y Especial. Sí, Y bueno, vamos a hacerle entrega de un dossier. Yo quiero entregártelo también a ti, perfecto, ¿vale? me Es encanta. bastante grande, Perfecto. pero quiero hacerlo porque, bueno, quiero que sepas de primera mano lo que vamos a hablar con él y sobre todo quiero hacerlo porque esa carpeta pues va dentro de nuestras ilusiones, va dentro de nuestro sueño, nuestras lágrimas, eh, Todo el trabajo sí que lleváis sí, haciendo tanto tiempo. mucho tiempo, ¿no? Pero sobre todo van nuestros derechos. Ujú, Bueno, los nuestros, los de nuestros los hijos y hijos. nuestras hijas, ¿no? Entonces, bueno, la voy a coger, que la he puesto aquí detrás para hacerte entrega, para que la puedas tener. No sé si me estoy saliendo de plano, pero bueno, Bueno, ahora vuelves. yo, como siempre, improvisando. Si no son los gatos, pero bueno, en fin, Hoy a los gatos los hemos escondido un poco. se han dado un poquito de guerra, pero bueno. Bueno, se han portado muy bien, no se les oye nada. Bueno, pues aquí está, ¿vale? Genial. Como veis, es una carpeta que tiene bastante información. También tiene mucha información legal que nos hemos basado pues, para hacer nuestras propias propuestas y bueno, pues te la entregamos con muchísima ilusión, Yo ¿vale? os lo agradezco un montón porque sé que es un currazo recopilar toda esta información, tanto vuestras reuniones como la normativa, como vuestras propuestas. Eso es horas y horas de trabajo, además del trabajo que ya tenéis encima, que es ser Sí. madres y padres. O sea que yo os agradezco un montón, nos va a servir súper bien porque aunque nosotros pues nos manejamos muchas veces con normativa, hay cosas que se nos escapan, así que esto va a ser como una guía enorme para poder hacer mejor nuestro Sí, trabajo. al final lo hacemos con esa intención, ¿no? Claro, De acercaros un poco nosotros, más eso a es. nuestro día a día, sobre todo, Yo ¿sabes? siempre digo, mi trabajo consiste en aprender continuamente de quienes vivís la realidad. Yo no vivo toda la realidad que vivís y a escucharos, aprender de vosotras es un orgullo y es un honor porque eso es lo que te llevas. Cuando yo me vaya dentro de unos años, me iré con todo ese aprendizaje que me va a acompañar pues en mi futuro Sí, laboral, en mi experiencia y eso es algo que este trabajo pues tiene la suerte que te da y os agradezco un montón que me lo podáis dar porque para mí es una cosa súper bonita. O sea que muchísimas gracias, me lo llevo con mucho pues cariño. nada, gracias a ti. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro, por favor. Pues nada, por Bueno, y gracias a todos último, los que nos han estado viendo y escuchando. no sé si quieres añadir alguna cosita más para las Nada, personas que nos escuchan. yo simplemente agradeceros a todos y a todas todo el trabajazo, toda la lucha diaria que hacéis, desde las pequeñas cosas en vuestro día a día, las grandes cosas con otras familias. Yo creo que el ejemplo que dais es un orgullo y simplemente mandaros un abrazo enorme a todas las que nos habéis estado escuchando. Para cualquier cosa, pues estamos aquí. Perfecto, pues nada, acabamos podcast, capitulazo, ¿eh? Y nada, como dice Eric, bye. Bye bye.